Bueno, lo primero que hablarles es qué es la ingeniería en general, más allá de que yo soy ingeniero civil, en la Universidad de Buenos Aires, me especialicé en esta carrera tan linda que es la ingeniería civil, pero imagino que muchos de los que están acá en estas charlas, capaz que no están decididos todavía por hacer ingeniería y dentro de las ingenierías tampoco están decididos si quieren hacer ingeniería civil. Voy a contarles un poco qué es la ingeniería y después sí pasar a lo que hago yo, que es ingeniería civil. Yo estoy en la Universidad de Buenos Aires, me gustaría compartirles la página web de la universidad. Les comparto esta simplemente porque es donde yo estudié, ¿no? No quiere decir que sea la única, hay un montón de universidades buenas para estudiar ingeniería. Cande, confirmame si la ven ahí la página. Sí, ahí se ve bien. Buenísimo. Bueno, esta es la página web de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Ustedes pueden entrar, si quieren chusmear, tienen bastante información, descripción de las carreras y demás. Y acá en la solapita amarilla, que dice grado, pueden encontrar las distintas carreras que brinda la Facultad de Ingeniería. La ingeniería se puede entender como que es una de las tantas artes o de las tantas profesiones que buscan transformar la realidad y convertirla en algo que nos ayude a nosotros a resolver problemas o a satisfacer algunas necesidades. Por ejemplo, imagínense un auto. Usted tiene un auto, lo manejan, el auto de papá, el auto propio, y ese auto está compuesto por un montón de elementos, metálicos, plásticos, electrónicos. Bueno, imagínense que hace 1000 años la mayoría de esos elementos no eran palpables. El plástico no estaba, el metal no estaba tratado como está tratado ahora, la electrónica menos todavía. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que todo lo que conforma un auto proviene de la naturaleza, estuvo siempre en el planeta Tierra. Pero de alguna forma llegó a ser un auto, lo mismo que llegó a ser un celular o llegó a ser una computadora. En el medio de ese proceso de convertir algo que está en la naturaleza en algo que nosotros usamos cotidianamente y que nos resuelve un montón de situaciones y de necesidades, está la ingeniería. No es la única, pero la ingeniería es una de las partícipes de esa transformación de elementos que están en la naturaleza en cosas que nosotros podemos usar para distintos fines. Por ejemplo, un auto. Bueno, fíjense que acá en la página, la primera ingeniería que aparece es la ingeniería civil, que es la que se ocupa de todo lo que son construcciones, en general de gran envergadura, ya sea edificios grandes, puentes, represas, rutas. Después tenemos ingeniería en alimentos, el nombre lo dice, se ocupa del proceso de los alimentos. Electricista, que es la generación de la electricidad, busca a través de distintos factores de la naturaleza generar la electricidad que nos llega a nosotros a casa. La electrónica, de ahí vienen los celulares y demás. Agrimensura, esta no es tan conocida capaz, pero es la que se ocupa de la medición de terrenos, de las topografías, de tratar de plasmar un terreno gigante en un plano, por ejemplo. Lo hacen los agrimensores. Tenemos informática, de petróleo, industrial, mecánica, naval y mecánica, química y análisis de sistema o lo más relacionado a la informática. Estas son las ingenierías que brinda la Universidad de Buenos Aires. Hay muchas más, ¿no? Ingeniería nuclear, hay otras que no las da la facultad, pero si ustedes buscan y están interesados, seguramente haya algún instituto que la dé y que puedan cursarla ahí. Por ejemplo, ingeniería en plásticos, sé que existe, no la da la Universidad de Buenos Aires, hay otras facultades que sí dan. Muy bien. Dicho esto, vamos a entrar un poco en lo que es la ingeniería civil, que es en el campo en el que yo me muevo y que es lo que capaz que puedo lograr plasmarle a ustedes y contarles con mayor detalle, porque lo conozco. Capaz que si me preguntan de ingeniería mecánica, si alguien tiene dudas, obviamente las recibo. De hecho, no sé, Candela, cómo se están manejando con las consultas, si las hacen por el chat, si las hacemos al final. Termina la exposición de las preguntas que quieras dar y después se abre un espacio Y para después hacemos preguntas. Perfecto. Bueno, si quieren hacerme preguntas sobre otras ingenierías, háganmelas tranquilamente y yo si lo sé, se los respondo y si no, después les haré llegar la respuesta a través de los chicos. Bien.
voy a pasarles una presentación ahora, que armé algo cortito, no los quiero aburrir mucho. Vamos entonces. Bueno, les decía recién que quería explicarles un poquito qué hace un ingeniero civil, qué hago yo como ingeniero civil y cuál es la diferencia entre la ingeniería civil y la arquitectura. En primer lugar, lo que hace un ingeniero civil, la ingeniería civil es muy amplia, puedes dedicarte a un montón de cosas. De hecho, cuando uno estudia ingeniería civil, capaz que haces un montón de materias y un montón de años de la carrera y todavía no tenés claro qué querés hacer dentro de la ingeniería civil. Puedes dedicarte, por un lado, al diseño, que es esta imagen que les pongo arriba a la izquierda, que es un diseño de un puente, por ejemplo, como lo ve un ingeniero civil cuando lo hace a través de un software, a través de un programa. Haces qué cargas va a tener que soportar el puente, cómo querés que sea, cuántas columnas, cuántas vigas y demás elementos del puente en la etapa de proyecto. O sea, yo imagino que tengo que cruzar un río con un puente, entonces diseño cómo tiene que ser el puente. Eso es todo en ingeniería. No es un paso de... O sea, no es que yo voy a hacer el diseño y también voy a hacer la construcción y voy a hacer después la operación del puente. Hay un equipo que en general se ocupa del diseño de las obras de ingeniería civil. Después va a haber otros ingenieros que se ocupan de la ejecución, que es la fotito que les muestro a la derecha. Ahí hay un equipo trabajando en la construcción de un edificio. Entonces también puedes ser ingeniero civil y ocuparte de construir cosas. No del diseño, sino que vos recibís un diseño y lo ejecutás. A la derecha, arriba a la derecha, esta imagen que está acá, lo que les quiero mostrar es que también hay laboratorios donde se estudian los materiales. Eso es un modelo de una viga. La viga es la que sostiene, es uno de los elementos que sostienen los edificios, ¿no? Lo que hace es generarles esfuerzos, hacerla trabajar para ver qué resistencia tiene, cómo se comportan los materiales. Bueno, hay equipos que se ocupan del análisis de los materiales. Otros ingenieros civiles se ocupan del estudio de los... Nosotros vamos a emplazar una construcción donde va a estar apoyado un edificio, donde va a estar apoyado un puente, una ruta. Bueno, el estudio de suelos también forma parte de la ingeniería civil. Después tenemos aquellos que elaboran materiales, por ejemplo, los que elaboran cemento, los que se ocupan de generar las mezclas de la piedra que va a necesitar una construcción. Hay ingenieros civiles que también están atentos a ese tipo de cosas. Y por último les pongo ese doctor que está evaluando un edificio, porque hay profesionales que lo que hacen es analizar edificios que tienen problemas para darles soluciones. O sea, se ocupan de las patologías de los edificios o de las construcciones. ¿Qué hago yo? Bueno, yo trabajo en Aeropuertos Argentina 2000, que es una empresa que trabaja en los aeropuertos de todo el país. Lo que hacemos es el mantenimiento de los aeropuertos y la construcción de obras nuevas. Por ejemplo, arriba a la derecha van a ver un proyecto que se está diseñando actualmente, que es un proyecto para Aeroparque, para el Aeropuerto de Buenos Aires. Y eso está en etapa de diseño. Es un plano como se ve en un programa llamado AutoCAD, que conozcan en la computadora. Se está haciendo el diseño de distintos elementos que se van a construir a futuro. Por ejemplo, acá ven estas líneas punteadas, son como ideas, este rectángulo que está acá. Está en una etapa ni siquiera es el proyecto, estamos como empezando el diseño. Después, por otro lado, también participé en construcción y en mantenimiento de distintas pistas, de distintas calles de rodaje y plataformas de los aeropuertos. La foto de acá arriba es un trabajo en el aeropuerto de Iguazú, en Misiones, que había tenido algunos problemas y que, bueno, estuvimos haciéndole algunas reparaciones. Eso es lo que se conoce como un bache, que también lo pueden ver en las calles. Bueno, también se le hace a las pistas de los aeropuertos. Y abajo es una demolición de la pista del aeropuerto de Córdoba, que se reconstruyó, se hizo nueva. Entonces hubo que demoler toda la pista existente y construirla nuevamente. ¿Cuál es la diferencia que tiene un ingeniero civil con un arquitecto? Los dos se ocupan de la construcción. Los dos trabajan en el ámbito en general de las casas, o de edificios, o de hospitales, también por construir escuelas. Los dos están orientados a la construcción, pero lo ven desde distintos puntos de vista. El arquitecto se centra más en qué uso le va a dar la persona, los seres humanos, a la construcción. O sea,
va a definir dónde van a estar las habitaciones, dónde van a estar las cocinas, dónde van a estar los baños, por dónde va a haber un pasillo, una ventana, una puerta, qué altura tiene que tener. Hace el diseño para que el uso de esa construcción sea cómodo, sea útil para las personas que lo van a habitar o que lo van a usar. Esto que les estoy mostrando ahora son imágenes de la misma casa. Es una casa que con unos conocidos míos bueno, la interrumpió la pandemia, pero la estábamos haciendo en un barrio en Escobar. Nosotros estábamos haciendo la parte de la ingeniería civil y la construcción, o sea, el lado izquierdo de la pantalla, y la arquitectura la hacía un arquitecto conocido nuestro, que hizo ese diseño que pueden ver con esas imágenes virtuales. Nosotros tomamos esto, e interactuando con él, definimos lo que era la estructura, que es lo que podemos ver en esta imagen con fondo negro. Se ve las columnas, se ven las vigas, las losas. Eso es lo que en realidad cuando ustedes están en su casa no lo ven capaz, o capaz que pueden llegar a ver una columna, una viga, pero se trata de esconder. Y abajo es esa misma estructura, la sometemos a los esfuerzos que va a sufrir. Por ejemplo, va a haber personas caminando, va a haber muebles, el propio peso de la estructura, el viento, todo eso se lo carga en un sistema y logramos tener ese análisis que nos dice, bueno, este elemento necesita tanto material, necesita tanto acero, y nosotros con eso hacemos la ejecución en función de los resultados que nos da el software de cálculo, ¿sí? Entonces un poco es eso, el arquitecto se ocupa del diseño para el uso humano, y el ingeniero se ocupa de que eso no se caiga, en definitiva, de que eso se quede en donde tiene que estar. Soporte los pesos, las cargas. Bien. Bueno, estudiar ingeniería civil. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, es una foto de la facultad que está en Las Heras y Pueyrredón. La Universidad de Buenos Aires tiene 3 facultades o 3 edificios orientados a la Facultad de Ingeniería, que son uno está en Paseo Colón, y otro que está en Ciudad Universitaria, uno chiquitito. La gran parte de mi carrera la hice en este edificio, que es donde van a ir si llegaran a estudiar ingeniería civil o ingeniería industrial también, en la Universidad de Buenos Aires, y ahora entiendo que hace poquito incorporaron también el CBC en este edificio. Bueno, yo se los comento desde un punto de vista de la Universidad de Buenos Aires. También hay muy buenas facultades, está la UTN, está el ITBA, hay un montón de facultades muy buenas para estudiar ingeniería, la Universidad Católica, que también van a encontrar con buenos profesores. De hecho, hay muchos profesores que están en varias de estas facultades. O sea, yo obviamente la voy a recomendar la UBA porque me pareció muy buena y es la que conozco, pero no se queden con que es la única y hay un montón de posibilidades. Bueno, a la derecha les muestro más o menos cómo está hecho el esquema de la carrera de ingeniería civil. Yo se los cuento de ingeniería civil, pero imaginen que más o menos va a ser parecido con sus especialidades, con sus materias específicas en otras carreras, ¿no? Por eso les pongo que son especialidades separadas, pero no tanto. De hecho, son ingenierías separadas, pero no tanto. Los ingenieros civiles trabajamos constantemente con otros ingenieros. Trabajamos con ingenieros eléctricos, cuando hay que hacer instalaciones eléctricas, o sea, hay mucha relación entre las ingenierías. Y dentro de la ingeniería civil vamos a tener una parte que es la ciencia básica, que es la física, la matemática, la química. De hecho, vamos a tener estudio de suelos, vamos a tener estudio de materiales. Todo eso lo vamos a necesitar, ya sea que nos dediquemos al transporte, a la hidráulica o a las estructuras. Entonces vamos a tener unos años al principio que van a ser orientados a eso, a las ciencias básicas. Y después sí vamos a pasar a dedicarnos al transporte, a la hidráulica o a las estructuras. O un poco de cada una. No es que estás obligado a dedicarte a una, ¿no? En el transporte, que es un poco lo que terminé haciendo yo, se ven los aeropuertos, los ferrocarriles, las rutas, los puertos. Si ven todos los elementos, por ejemplo, nosotros en aeropuertos tenemos que conocer el suelo, por eso les digo que es necesario todas las herramientas anteriores, tenemos que ver dónde vamos a fundar nuestras pistas, cómo es el suelo para que cuando le caiga un avión encima, le aterrice un avión, no se desarme esa pista, el suelo tiene que ser bueno, tiene que estar trabajado. Necesitamos conocer los materiales, el asfalto es un material que está utilizado en el país, es uno de los más utilizados, lo mismo que el hormigón. Creo que el hormigón debe ser el siguiente material más utilizado por el ser humano. Entonces hay que conocer esos materiales para poder usarlos.
Lo mismo en las rutas. Imagínense que las rutas parecen sencillas porque parece que es un poco de asfalto. En realidad abajo hay toda una estructura pensada, diseñada, y además son miles de kilómetros. Miles, es una foto de la Ruta 7 que une, bueno, en realidad va atravesando todo el país de Buenos Aires hasta Mendoza, pero ese tramo es el que une la ciudad de Mendoza con Uspallata, ¿no? Imagínense la cantidad de kilómetros de material y material y material y material puesto de esa forma. O sea, nosotros lo vemos todos los días en las avenidas, vamos por las calles y nos parece algo normal. Pero en realidad hacer eso, tantos kilómetros de material, tantos camiones de material, toda la gente que tiene que trabajar en eso, no solo que tiene que trabajar en una ruta, sino que se tiene que desplazar, porque empezamos en Buenos Aires y capaz terminamos muchos kilómetros más adelante. Entonces hay que ir desplazando equipos de gente. Es todo un arte construir rutas, ¿no? Lo mismo que ferrocarriles. Los puertos, nosotros vemos un barco y vemos un montón de puentecitos para la carga y descarga de materiales, pero en realidad también implica que ese barco pueda llegar al puerto, o sea que debajo del agua tiene que haber un trabajo de excavaciones, de limpieza, para que el barco no choque contra algo en el fondo. Hay un montón de cosas que capaz que en la vida cotidiana no las vemos y que los ingenieros civiles están constantemente trabajando en eso, pensando en eso. Es un arte, la verdad que es un arte y es un arte un poco oculta, que no se ve, o que uno no le presta atención, se ve, pero uno no se da cuenta de la magnitud que tiene la ingeniería civil en nuestras vidas, ¿no? La hidráulica es el manejo del agua, en general en grandes caudales. Acá podemos ver un conducto del arroyo Vega, un aliviadero. El arroyo Vega es un arroyo que va por debajo de la ciudad de Buenos Aires, lo mismo que el arroyo Maldonado. Eran ríos que fueron enterrados. O ríos no, eran arroyos que fueron enterrados. Y para que puedan funcionar, se le hizo conductos, se le hizo distintos sistemas para que si hay un colapso de agua pueda salir, como el que se ve acá a la izquierda. Después tenemos una represa en Tucumán, está esta, pero las represas son estructuras que contienen agua, enormes cantidades de agua para distintos usos, ya sea para regar, ya sea para generar energía eléctrica. Bueno, todo esto lo hacen los hidráulicos. Obviamente no lo hacen solos. Van a necesitar ingenieros que se dediquen a las estructuras para construirlos, ingenieros que se dediquen a los pavimentos para que los camiones puedan llegar. Hay un montón de trabajo combinado. Y por último, las estructuras, que creo yo que la Universidad de Buenos Aires hace foco más que nada en esta rama. Si bien tenemos muchas materias de transporte y hidráulica, la parte de estructuras es muy completa. Y es la construcción de edificios o de distintas lugares, por ejemplo, un estadio o una estructura metálica, como se ve acá a la izquierda, esta que está acá. Es una estructura metálica, puede estar destinado a un galpón, a un hangar para un avión. Edificios de hormigón, edificios de metal, edificios de madera. Todo eso lo hacen los estructuralistas. Muy bien. Mi experiencia personal, los chicos me dijeron que sería bueno responder algunas preguntas que a ustedes los lleven a pensar si es lo que quieren hacer de sus vidas, porque no solo es estudiar una carrera, no es solamente, en este caso, 6, 7, 8, 10 años de estudio, sino que es una forma de vida. La ingeniería, como otras carreras, como ha de ser la medicina, como puede ser el diseño gráfico, como puede ser la música, son formas de vida. Entonces, hay que tener en claro si yo me voy a dedicar tantos años a aprender algo, si realmente después de estudiarlo y de recibido voy a ser feliz con lo que estoy haciendo. Eso es lo primero que se tienen que preguntar, es si ustedes cuando ejerzan su profesión van a ser felices o lo van a estar haciendo porque lo estudié, porque no... Ojo, no estoy diciendo que sea fácil elegirlo. De hecho, me costó elegir. Vamos a la primera pregunta, que es ¿por qué elegí la carrera? Yo en realidad la carrera no tenía muy claro qué quería estudiar. Había pensado en estudiar ingeniería industrial, después rendí un examen con un grupo de amigos, tuvimos ganas de entrar a las Fuerzas Armadas, al Ejército, rendimos el examen de ingreso. Yo tuve un problema de vista, que tengo discromatosis, es una alteración con los colores, como si fuese daltonismo, pero muy leve. Y no me había dado cuenta. Hasta mis 18 años se ve que no es algo muy evidente, no me daba cuenta, no lo vi, me hicieron un estudio y saltó eso. No pude entrar al ejército. Y bueno, me había quedado con la idea, bueno, voy a ser ingeniero industrial. Entonces empecé a estudiar ingeniería industrial, hice 2 años y medio, 3 de ingeniería industrial. Y en un momento no me gustaba, no me sentía contento con lo que estaba haciendo y empecé a analizar y evaluar qué otra cosa podía hacer y qué era lo que realmente quería hacer de mi vida.
Y me vino a la mente una charla que habían dado en la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, en Ciudad Universitaria, para ingresantes, cuando estábamos anotándonos al CBC, te contaban cómo era cada carrera. Yo me había quedado fascinado con la charla que había dado el ingeniero civil, que de hecho era el ingeniero que después era director de la carrera de ingeniería civil, y él se había parado en medio de un salón gigante de Ciudad Universitaria, un hombre mayor, y dijo, bueno, yo cuando nos pusimos a diseñar este edificio, y era un hombre no muy grande de contextura, entonces yo lo vi de lejos, porque éramos un montón, chiquito, y en semejante edificio dije, ¿qué hacen los ingenieros civiles? Entonces me había quedado eso, y después también tuve una experiencia de chico, mi papá construyó una casa, entonces yo vivía yendo a la obra, había un montón de cosas que me fueron llevando a, uy, qué contento estoy cuando estoy en una obra. Entonces dije, bueno, voy a probar, y ahí probé empezar con ingeniería industrial, con ingeniería civil, al punto de decir, bueno, empiezo con ingeniería civil, después si veo que no me gusta, veo para industrial, pero cuando empecé no me lo volví a preguntar, me encantó, y de hecho hoy en día me súper gusta. Siempre me gustaron los aviones y los aeropuertos, con lo cual traté de orientarme para ese lado. Por suerte estoy trabajando de eso, que no sabía si se iba a dar, porque la ingeniería civil tiene 1000 opciones para trabajar. Me tocó dedicarme a los aeropuertos, que es lo que me gusta, así que en ese sentido, elección de mi carrera. ¿Cuáles son los pros y las contras de estudiar de la ingeniería civil en general? Bueno, como pros, es que es muy apasionante, que son proyectos de alto impacto para la sociedad, son proyectos grandes, son proyectos súper interesantes, te genera una forma de ver las cosas de orden y de resolución de problemas, y de hay que hacerlo y que tenemos que lograrlo de alguna forma. Es muy motivante la carrera, y más cuando ves los resultados, cuando ves, wow, mirá lo que hicimos, porque nunca es solo, ¿no? Mirá lo que hicimos, qué buen equipo, qué bien que lo logramos. En ese sentido es algo muy recluyente, uno se siente muy contento cuando ve los frutos de lo que está haciendo, ¿no? Las contras es que es muy exigente, el estudio es muy exigente porque no son solo los años de la carrera, sino que después hay que seguir estudiando. Es como los médicos, un médico se recibe de médico y después tiene que seguir estudiando para ser cardiólogo, para ser traumatólogo. En la ingeniería civil es lo mismo, uno se recibe de ingeniero civil, pero es muy general el título. O sea, yo con ese título puedo dedicarme a la hidráulica, a las construcciones, pero en realidad yo, por ejemplo, de hidráulica hace poco, porque no me orienté para ese lado, entonces hay que seguir estudiando después de la carrera. Y eso es pesado porque hay que dedicarle tiempo, años y esfuerzo, ¿no? Y después, por otro lado, por lo menos los que nos dedicamos a obras en distintas partes, como pueden ser los que hacen rutas, o en mi caso que hacemos aeropuertos, y que tengo que estar en distintas provincias del país, el tema familiar, ¿no? Uno cuando plantea una familia y tiene que dedicarle tanto a su trabajo, es difícil poder sincronizar las dos cosas. Eso es un esfuerzo, hay que estar preparado, mi esposa lo entiende, mis hijos todavía son muy chiquitos y no lo entienden tanto. Cuando papá desaparece por un par de semanas, después vuelve, es un esfuerzo muy grande en el plano familiar. Y en el plano social, cuando uno está estudiando un poco también, porque hay que dedicarse, en especial si uno trabaja cuando estás haciendo la carrera. En mi caso yo trabajé toda la carrera, entonces dejás de hacer cosas sociales a veces, y se nota, se siente. Entonces tiene un sacrificio muy grande la carrera. Eso es podríamos llamarlo contra, pero a su vez es muy gratificante ver que ese sacrificio vale la pena. Entonces se termina convirtiendo en un pro, no lo familiar. Lo familiar siempre va a ser una contra porque no hay nada más importante que la familia, ¿no? Entonces, resignar la familia para poder dedicarse al trabajo es un esfuerzo muy grande. ¿Cómo es mi día como ingeniero? Bueno, yo en este trabajo puntual, que es en Aeropuertos Argentina 2000, tengo dos tipos de días. Por un lado, los días de oficina, que es cumplir un horario. Yo lo llamo los días aburridos, es llegar a la oficina, cumplir un horario. Hay reuniones de equipo, reuniones con gente que trabaja con nosotros, que no es de la empresa, pero que nos ayuda, que trabaja con distintas empresas, haciéndonos asistencia a nosotros. Hay momentos de diseño en los que, bueno, esta es la idea, hay que plasmarlo en un papel, en un plano, en un documento. Entonces está ese momento de diseño, que de hecho eso para mí, en mi caso puntual, que no me gusta tanto, es una contra. El momento de tener alguna idea en la cabeza y tener que llevarla al papel es muy engorroso, es muy cansador, es muy largo. Mismo los temas son muy recurrentes. Perdón, vuelvo un poco a las contras, porque me acordé de esto. Otra contra es la recurrencia en el mismo tema, porque capaz que hasta que lográs hacer una pista, estás 1000 años
hablando de la pista, viendo la pista, volviendo a los mismos planos, entonces es cansador en ese sentido. Bueno, el otro tipo de día, que es el día divertido, es el día en el aeropuerto. Ese día implica tener que volar o viajar a un aeropuerto, tener que pasar una semana allá, dos, un mes, o volver el fin de semana, pero es trabajo al aire libre, trabajo al lado de los aviones, viendo despegar los aviones, muy cerca de la pista, trabajos de obra, maquinaria, gente, frío, calor, en ese sentido es lo que más me gusta a mí, estar en el campo, digamos, con los problemas del día a día, no tiene horarios, no es que tenés que cumplir un horario como en la oficina, que capaz que llegás a una hora, después te puedes ir a cualquier hora, porque es uno de los problemas que tenemos los ingenieros, que trabajamos todo el día, pero en la obra pasa que capaz que un día trabajás de noche, acuérdense de la foto que les mostré del trabajo en Iguazú, eso fue todo trabajo nocturno, porque al otro día los aviones tenían que estar aterrizando, entonces se trabajaba de noche, la obra es mucho más imprevisible, un día te encontrás con una cosa, al otro día una máquina rompió un caño de algo y tenés un problema, o sea, es mucho más divertido, mucho más entretenido y el tiempo se pasa más rápido y uno lo disfruta más, en mi caso, por lo menos, ¿no? Creo que ahí hablé un poco de qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Lo que me gusta es estar en la obra, la realización como ingeniero, los trabajos grandes, son un poco los pros, ¿no? Y lo que no me gusta es el sacrificio familiar que hay que hacer. Bueno, y por último, esperen que se me colgó. ¿Cómo me afectó a mí personalmente este trabajo? Bueno, creo que me generó una mirada muy técnica de la vida, que no está bueno del todo, porque uno está todo el tiempo con la cabeza en que las cosas que están pasando alrededor tienen justificación, tienen lógica, pasan por algo. Si no sé, mi mujer deja la puerta abierta de la casa y uno está pensando en las calorías que está perdiendo la casa en ese momento, o sea, a veces la cabeza piensa más de lo que uno quisiera, y eso yo creo que es producto de este tipo de especialización, de estas carreras. Uno está pendiente mucho de lo técnico y de que todo tiene un número, que todo es en la vida cotidiana, ¿no? Uno ve en la ruta, en la calle, un pozo, un bache, y estás pensando en qué habrá fallado, si habrá fallado el material que está abajo, si vino un camión. Todo tiene que estar explicado y a veces en las conversaciones mismas con la gente uno dice cosas que después dices, qué pavada que dije, porque es algo que uno lo piensa técnicamente que no amerita de decir. En ese sentido, la cabeza de un ingeniero va a 1000 por hora y está todo el tiempo pensando de esa forma. Entonces es bueno también lograr hacer los cortes, saber que el trabajo tiene su espacio y la vida también lo tiene, la familia también lo tiene, los amigos, el pensar en otra cosa, mirar una serie, hay que encontrarle el momento de esas cosas. Y en ese sentido creo que a mí, hasta que me di cuenta, porque no es algo que uno se da cuenta cómo lo va afectando en la carrera, hasta que me di cuenta fue como que me fue llevando, ¿viste? Por ese lado de la mente técnica e ingenieril y no está del todo bueno, hay que cuidarse de eso. Bueno, eso es un poco la presentación, la hice rápido para que tengamos tiempo de preguntas, que es lo más nutritivo de todo esto. Y a continuación acá les voy a dejar mis mail, si lo quieren anotar por cualquier consulta, duda, de nuevo, no soy ingeniero electrónico, eléctrico, informático, mecánico, pero si ustedes tienen dudas sobre estas carreras, si me quieren preguntar, o si tienen dudas sobre la Universidad de Buenos Aires, le pueden preguntar a los chicos y que ellos me digan, y yo les cuento, les mando, no sé, video de obras, o le pido a algún compañero, un conocido ingeniero de otro rubro que me dé información y se las paso. Bueno, Candela, creo que si te parece podemos ir a las preguntas. Dale, perfecto. Ya podemos empezar. Había una pregunta en el chat que era de María José que preguntaba de qué se trata la ingeniería industrial. Bueno, la ingeniería industrial se ocupa de los procesos, perdonen que repita la palabra, pero son los procesos industriales. Son aquellos que se ocupan del rendimiento de una planta, por ejemplo. Mira, tengo un compañero de trabajo que se dedicaba a
trabajaba en una empresa que hacían cocinas y hacían heladeras. Entonces, él estaba en el proceso de fabricación de esa cocina, cómo asignaban a las personas, qué tareas tenían que hacer, dónde había que hacer mayor esfuerzo, si había un tema, imaginémonos que yo hago autos, perdón, voy a cambiar el rubro, ¿no? Pero hago autos. Y esos autos se hacen con un proceso industrial. Hay una fábrica donde empezamos con la estructura del auto y se le va poniendo la puerta, se le pone el motor, se le ponen las ruedas. Bueno, todo ese circuito en general son llevados por ingenieros industriales que optimizan los procesos, hacen que los procesos lleven menos tiempo, que sean más rendidores para que tengamos menos costo monetario, que si vemos que hay un punto, no sé, las ruedas, siempre tardamos mucho en poner las ruedas. Bueno, hay que hacer foco en las ruedas. Entonces plantean procesos para mejorar el trabajo de poner las ruedas y que tarde menos, que salga menos plata. Bueno, los ingenieros industriales están abocados en general a ese tipo de tareas, ¿no? También es amplia, pero yo les doy un ejemplo de lo que podría llegar a ser un ingeniero industrial. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay otra pregunta de Victoria que dice si tenés conocimiento de en qué se basa la ingeniería química y la mecánica. Bueno, tocayo, Victoria. Mira, la ingeniería química no la conozco tanto, pero entiendo que se va a orientar a la producción de químicos. Perdón, otra vez, repito la palabra, pero en general las ingenierías, sacando la ingeniería civil, llevan el nombre de a lo que se dedican, ¿no? La ingeniería mecánica, la ingeniería química, entiendo yo que hacen, por ejemplo, distintos lubricantes para maquinaria, estudian a los elementos desde su más mínima expresión, que es el átomo, cómo se comportan, cómo se combinan, para llegar a productos. Siempre la ingeniería busca llegar a productos. Si ustedes quisieran estudiar la química como ciencia pura, de la química, de cómo es un átomo, de cómo se comporta cada elemento, tendrían que estudiar licenciatura en química o doctorado en química. La ingeniería química agarra las ciencias químicas que ustedes vieron en el colegio y la aplican a la producción de elementos o de compuestos que después nosotros vamos a poder utilizar. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del auto. Los aceites que usa el auto, el combustible, la nafta, todo eso tiene análisis químicos. Entonces, ¿quiénes los hacen? Los ingenieros químicos. Son aquellos que se ocupan de la elaboración de esos productos, de cómo tiene que ser la nafta para ser mejor, qué elementos tiene que tener, qué sirve y qué no sirve. Químico. Obviamente lo va a trabajar con ingenieros en petróleo, lo va a trabajar con ingenieros civiles, que van a ser aquellos que lo van a ayudar a extraer el petróleo de abajo de la tierra. Entonces es un trabajo en equipo, pero el ingeniero químico está orientado al producto químico, puntualmente dicho, ¿no? El ingeniero mecánico está más orientado a la generación de movimiento. Así como los ingenieros civiles nos orientamos a que las cosas no se muevan y se queden quietas en su lugar, el ingeniero mecánico hace motores, maquinaria, por ejemplo, un tren, un ferrocarril, el ingeniero civil se ocupa de hacer las vías, el ingeniero mecánico del tren, ¿sí? De que las ruedas del tren funcionen, de lo que los motores funcionen, están muy relacionados con los eléctricos. De hecho, hace unos años, o con los electrónicos, hace unos años la carrera en la Universidad de Buenos Aires era ingeniería electromecánica. Está unida, porque hay una relación muy directa, los motores pueden ser de combustible, a combustión, o pueden ser eléctricos, o sea, hay una relación muy íntima. Y el ingeniero mecánico se dedica a la generación de movimiento mecánico, puntualmente dicho, de máquinas, de motores y esas cosas. Muchas gracias. No, no porque... Después, Ligol pregunta, escribe si se podría decir que la ingeniería civil se combina con los albañiles en cuanto a las construcciones de casas y edificios. Sí, 100%, 100%. El ingeniero civil puede estar en la obra, o sea, si yo hago el cálculo y el diseño, no. Yo lo hago en una computadora, genero los planos, imprimo los planos o se los mando por mail al que lo va a construir. Pero, si yo soy un ingeniero civil que está en la construcción, sí, voy a tener relación directa. De hecho, nosotros en la casa que estábamos construyendo con estos amigos míos en Escobar, estábamos, no todos los días, porque íbamos todos los días, pero en contacto directo con los albañiles, con la gente que está en la obra.
Eso es una casita muy chiquita, pero a gran escala, en edificios grandes, hay muchísimo personal, muchísima gente que está trabajando en la materialización. Los ingenieros se van a ocupar de la dirección de la obra, o sea, de gestionar la obra, no van a estar colocando los ladrillos, pero van a estar viendo que las cosas se hagan bien y de forma segura. Y bueno, los albañiles, los plomeros, los electricistas. Es el personal que materializa lo que el ingeniero pensó. Y de hecho el ingeniero que está en obra tiene una responsabilidad muy grande con ellos, porque tiene que velar por la seguridad de esas personas. O sea, tiene que estar constantemente cuidando que esas personas puedan volver a su casa sanas, porque las obras son lugares de riesgo. Entonces, si van a estudiar ingeniería civil, sepan que van a tener una responsabilidad muy grande en el cuidado de las personas. Van a tener que ocuparse de que si tienen que trabajar en altura tengan los elementos de seguridad, tengan el arnés, que usen el casco, que están mirando que por dónde caminan, porque en las obras se camina por lugares peligrosos, porque como no está finalizada la obra, a veces hay que caminar por lugares peligrosos, que el comportamiento sea acorde al cuidado de ellos mismos y de los compañeros que están al lado. O sea, en una obra, el ingeniero o el arquitecto, porque el arquitecto también puede estar en obra, es la persona que no solo gestiona y hace que la obra avance, sino que cuida al resto. Así que sí, hay mucha relación con los albañiles y demás personal de obra. Perfecto, muchas gracias. Después, Martina te saluda y pregunta cuál sería algún consejo a la hora de decidir qué ámbito de la ingeniería elegir. Y dice que a ella le pasa, por ejemplo, que le gustan varias áreas y no puede decidirse. Martina, ¿cómo estás? Bueno, es un tema. De hecho, a mí cuando empecé me costó un montón y empecé con ingeniería industrial. Mirá, primero lo que tenés que pensar para mí es dónde te ves en varios años. Cuando termines la carrera, y no apenas terminar la carrera, sino 10 años después de haber terminado la carrera. Tenés que tratar de buscar, capaz que te cuenten los profesionales qué hacen, buscar en internet qué hacen los distintos profesionales, buscar testimonios, estar informada de qué es lo que hace un profesional y no tanto de qué estudió en la facultad. Porque el estudio de la facultad es súper importante, pero queda en la facultad, o sea, no es que queda en la facultad, uno estudia un par de años, después toda la vida se dedica a ejercer. Entonces, es importante eso, que busques testimonios de distintos profesionales que te puedan contar, mira, yo como ingeniero industrial hago esto, así como yo les conté muy rápido lo que hago yo como ingeniero civil, bueno, que te cuenten las distintas ramas que te gustan. También una opción es descartar todas las que no te gustan, quedarte con las principales, las 4, 5, 6 principales, y empezar a averiguar de cada una de ellas qué es lo que hace un ingeniero de esa rama. No lo vas a encontrar tanto en el programa. En el programa de estudio vos vas a ver que hay temas, que hay materias, puedes ver las materias, si te gustan, si no te gustan, pero el testimonio está bueno buscarlo en el trabajo día a día de los profesionales. Así que yo te recomendaría eso, que busques testimonios y no te preocupes si a 2 años de estar estudiando te genera duda y te quieres cambiar, porque de hecho la ingeniería los primeros años son parecidos. Industrial capaz que no tanto, porque como industrial es más genérica en muchos aspectos, tiene materias muy medio especializadas, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires. El resto de las carreras en general, más o menos, comparten en los primeros 2 años. El CBC seguro y un año y piquín más también. Entonces, a mí me pasó que yo me cambié, había hecho casi 3 años de ingeniería industrial, y perdí tiempo, pero no perdí los 3 años, habré perdido un año. Porque muchas de las materias que había hecho, incluido el CBC, me sirvieron para ser ingeniero civil. Entonces, tratá de buscar la que más te guste, pero si llega a ser que te equivocaste, tenés tiempo para después ir regulando eso, ¿no? Ir viendo. Obviamente, lo mejor es decidirse lo antes posible, pero tampoco desesperarse y estar súper preocupado. No hay por qué, Martina. Bueno, no sé si queda alguna duda que quieran hacer por el micrófono. Bueno, entonces ya vamos cerrando. Muchísimas gracias, Bueno, Víctor, por Candela, haberte dado el muchas gracias a tiempo. ustedes. Espero no haber ido muy rápido y que hayan quedado claras las ideas que les quise transmitir. Y bueno, cualquier cosa, tienen mail o si no, los chicos me pueden contactar para preguntas, si quieren que le mande info, lo que necesiten, ¿sí? Bueno, un gusto haber participado. Candela, muchas gracias por la invitación. Nada, los saludo a todos. Gracias a vos por haber participado. Muy buena presentación y acompañaste todo re bien, así que no, rápido no fuiste.
Bueno, me alegro un montón, tenía miedo de haberme apurado un poquito, pero sí que muy claro, concreto. lo importante, bueno, me alegro muchísimo. Éxitos a todos y que tengan una buena elección de carrera. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Un Muchas saludo. gracias.